Buen día República Oriental del Uruguay, ya día viernes, 23 de diciembre del año 2022. Estamos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, a un día, mirá cómo te lo voy diciendo, ¿no? Con esta expectación, a un día de la Nochebuena ya, y Navidad. ¿Cómo se fue el año? Qué original de mi parte decirlo, ¿no? Pero realmente pasa rapidísimo cuando uno va repasando lo que se hizo en el año, los acontecimientos que se fueron dando, los hechos que fuimos cubriendo en esta tarea periodística, te das cuenta que es vertiginosa la vida, ¿eh? Que se nos va cada año y vamos haciendo un recorrido de experiencias juntos, entre todos ustedes y nosotros, y por supuesto que Libertas y este programa junto a la radio, haciendo una experiencia excelente de comunicación con CX30 Radio Nacional, con todo su equipo de profesionales, con su director, Edgardo Martirena, con su secretaria, con sus telefonistas, con los operadores, equipos profesionales excelentes con los cuales vamos desarrollando esta tarea periodística, con Mariana Peralta en la edición digital, con Alejandro Barreto también en la edición digital, y con Damián Enríquez, el hombre que tiene, digamos, el hombre que tiene el nombre de un jugador de fútbol centrocampista, ¿no? ¿Qué nombre de centrocampista, ¿no? Entra Daniel Enríquez, pero realmente es un centrocampista para este programa. Es el que está en el medio de la cancha manejando todo esto para que salga a la perfección. El sonido, la imagen, la compaginación del sonido e imagen, la publicidad al aire, volver, me recomienda hacer tal o cual cosa, o de pronto me sugiere que hay un inconveniente técnico en tal aspecto. Hasta a veces me dice, che, tenés el micrófono un poco alto, tenés que bajar el solapero. Está con nosotros Gabriela Rodríguez. ¿Cómo te va, Gabriela? Gracias por estar. Ella representa un instituto, que es un instituto creado eh, por gente, por integrantes de Cabildo Abierto, y está abocado a distintas tareas, tareas de investigación y tareas de promoción de esas investigaciones en temas muy sensibles para la sociedad uruguaya, como por ejemplo los derechos de la mujer, las situaciones de la mujer en el país, también de la minoridad. Temas, por ejemplo, muy importantes como la patria potestad, la familia, la relación de los padres con sus hijos. ¿Es así, Gabriela? Buenos días, Rubén. Buen Bueno, día. un placer estar contigo nuevamente y agradecer el espacio que nos estás brindando. Y ahora te escuchaba decir eso de un poco del balance del año y la tarjeta que nosotros hicimos este año para la felicitación del Instituto Melchora Cuenca fue básicamente agradeciendo lo aprendido este año, porque el balance nuestro, por suerte podemos decir que a pesar de todo ha sido un balance positivo. En estas épocas uno es inevitable que haga balances y agradecemos lo aprendido porque este instituto nos ha enseñado muchísimo a pesar de que las personas que estamos allí tenemos mucho territorio de años social en distintos aspectos, pero siempre hay algo para aprender y fue mucho lo que aprendimos en esta puerta, en esta otra puerta de entrada de Cabildo Abierto. Claro. El día 13 de diciembre tuvimos la satisfacción de inaugurar el espacio Melchoras, que le llamamos así. Nosotros tenemos una pequeña secretaría dentro de la sede central de Cabildo Abierto y es un espacio que también por suerte nos quedó chico. Lo usábamos como secretaría, pero necesitábamos un lugar donde llevar adelante todos estos proyectos que teníamos en mente, que era algo muy optimista, pero finalmente lo pudimos concretar el 13 de diciembre abriendo el espacio Melchoras. Ujú. Y bueno, y allí también hacíamos como un repaso del año, decíamos por cómo habíamos llegado a eso de una secretaría y de la atención más pequeña de unos asesoramientos. Y sí, la necesidad del país es enorme, entonces en nuestra tarjeta pusimos que habíamos agradecido lo aprendido, lo logrado y que esperamos que el próximo año nos encuentre juntos
para trabajar por un futuro para todos. Y eso es lo que siempre resaltamos en el instituto. Nuestro instituto es una puerta de entrada a Cabildo, pero es una puerta de entrada a todos los ciudadanos. En el instituto hemos logrado atender a personas sin importar de dónde vienen, sino atendiendo lo que necesitan. Es demasiada la necesidad que hay de escucha, en especial en estos tiempos Claro. de fiestas, de que no todos tienen la mesa, como siempre resaltamos, agradecemos nosotros a diario que volvemos a nuestra casa y tenemos la mesa, nuestra familia, nuestras mamás, que aunque viejitas las podemos estar atendiendo. Afortunadamente, sí, gracias a Dios, ¿no? Muchos Gracias a Dios. tenemos todavía a Entonces, nuestras mamás. exactamente. Y a veces cuando uno recibe esas llamadas de las personas mayores que necesitan ser escuchadas simplemente, uno de los cometidos del espacio era ese, tener un lugar un poco más amplio para escuchar a esa gente. Hace 2 días me llamaba una señora y me decía, más allá de la necesidad que planteaba, que ella quería unirse porque necesitaba tener un lugar donde ir a conversar, Claro, donde ir a ser sociales, me dice. claro. Y bueno, es eso. Fue la atención de muchas necesidades, pero básicamente de escucha, que a pesar de que tuvimos 2 largos años de pandemia, algunos no hemos aprendido mucho y no hemos aprendido a escuchar básicamente qué es lo que la gente precisa. Entonces, Mm. el instituto por ahí hace como hacía referencia el senador Manini que nos acompañó junto con nuestra presidenta, la ministra Irene Moreira, y nos hacían ver que a veces uno en el apuro no se da cuenta la cantidad de cosas que ha hecho en el año y cuando hace un parate y se pone a analizar, nos decían, bueno, Melchora va a ser como un jalón cuando se escriba la historia de este partido tan nuevo, que dio espacio a eso, a ese lugar dirigido a la mujer, Claro. pero no solo de mujeres. No solo de Está como, mujeres, ahí no está. solo de mujeres, básicamente está dirigido a la familia en general. Hay hombres que componen la directiva, hay hombres Gabri- que nos apoyan. Gabriela, y respecto a este tema, ¿no? Que tú bien decías, constituyeron este instituto, lo crearon con, digamos, un componente de optimismo, pero una vez que lo crearon y abrieron las puertas del Instituto Melchora Cuenca, la realidad va confirmando el optimismo, que usted, o quizá lo supera al optimismo que tenía. Quiero ir a esto con este enfoque. ¿Qué es lo que ustedes van evaluando respecto a esa realidad? ¿Cuántas realidades se les va presentando al Instituto Melchora Cuenca en materia de familias, necesidades, como tú decías, necesidades de gente ya en su ancianidad, gente que no está en su ancianidad? ¿Cuántas personas que no tienen los bienes básicos, lamentablemente, compatriotas que no tienen los recursos básicos que tenemos nosotros, por ejemplo? Un techo, una casa, llegar a tu casa, tener tu familia, tener el agua calentita, hacer la comida, poder tener el agua calentita para darse un baño, el hogar, ¿no? ¿Cuánta gente que le falta el hogar? Familias que no están bien constituidas por necesidades, ¿no? Por el imperio de la realidad. ¿Cómo están viendo ustedes eso y los desafíos que tiene, ¿no? el Instituto Melchora Cuenca? ¿No será que trasciende la realidad el mero enfoque de que sea para la mujer y como tú decías ya es más abarcativo, es la familia en sí como un todo? Sí, sí, realmente, cuando nosotros se propone básicamente los principios del instituto y el líder nos llama un poco al orden, como yo digo siempre, que nos toman un poco el pelo porque nos ¿Es dice, muy bueno, marcial el líder? ¿Es muy no, marcial? al contrario, pobre. Muchísimo, al contrario de todo lo que la gente a veces Y lo la imagen, imagina porque la imagen que da demasiado eso. estructurado, ¿no? Sí, sí. Porque ese, yo le dije a un colega de él que me escucha mucho, le digo, che, le digo, decirle que se desestructure un poco más. No, nosotros logramos desestructurarlo. Ajá. Este,
y más cuando él intenta desafiar a una mujer, a veces las mujeres, por una cuestión de naturaleza, yo Mm, siempre resalto que las mujeres estamos empoderadas del momento que Dios nos dio la bendición de crear vida, entonces ahí no precisamos ni cuotas ni nada foráneos que nos digan que somos personas empoderadas, seres claro, empoderados. claro, Y bueno, y si más o menos nos dicen, bueno, che, ¿qué van a hacer? Por supuesto que ahí arrancamos y desde que arrancamos no paramos, con una realidad que claramente era cruel. Habemos unas cuantas veteranas en el grupo que tenemos algún que otro lugar caminado y bueno, y no nos asombra, pero no deja de pegar esa realidad que es dura, es cruel. Yo, la vez anterior cuando habíamos estado contigo charlando, también decíamos que cuando salimos a territorio la realidad era muy dura. Al principio de la pandemia era un país totalmente gente olvidada del Estado, pero yo siempre insisto que no es de estos últimos 15 años, porque a veces mm. se le culpa se estila a culpar a la administración anterior. Yo la Hay mucha culpo gente, bastante, ¿eh? Yo la culpo bastante. Yo es, creo que esos 15 años empeoraron todo. O sea, ese es el punto. exactamente. Degradaron más. Ahí esas fueron las palabras que usó el senador Madanini el otro día cuando estuvo con nosotros acompañándonos y básicamente por eso era que él dice que nosotros vamos a hacer un jalón en el partido, porque Melchoras captó la esencia de Cabildo, de que la familia ha sido lo más horadado y degradado en estos 15 años, y se ha hecho de todo para perder los valores y la unión, y básicamente si nosotros pensamos que la familia es la unidad primaria de la sociedad, estamos pensando de que ahí es donde tenemos que primero apuntar familias de todo tipo, porque hay Claro, familias claro. con madres solas, con adultos mayores a cargo de niños. Entonces, la realidad fue A veces para muy un amplia. niño la familia es la mamá y una abuela. A veces para, ¿verdad? Sí, Los abuelos fundamentales sí, y los abuelos que llegaron, a veces ni tan entrado en años, sino abuelos jóvenes claro, que han tenido que o jubilarse o por alguna patología, y ahí vienen los problemas, porque sabemos que la parte sí. de jubilaciones y pensiones es extremadamente escaso. Barranca abajo Entonces, está. Yo me recuerdo el clásico, ¿eh? De la dramaturgia uruguaya, porque es un drama realmente. tremendo. Entonces ahí es cuando empezamos a ver los problemas. Mm. Recuerdo que las primeras salidas a territorio habíamos hecho una reunión bueno, nos habían llamado porque sabían de nuestra existencia y nos llamaron un grupo de mujeres. Y nos quedó grabado ese día porque en realidad creíamos que íbamos, bueno, a acercarle, como siempre decimos, nosotros intentamos ser unos articuladores entre la gente, que a veces los que están en los cargos ejecutivos o en el Parlamento no tienen tanto tiempo de llegar cuando se ponen a trabajar, No y, visibilizan esas realidades tan concretas, ¿verdad? y tan concreto y en territorio. Entonces, Mm. bueno, quisimos ver si era un tema de viviendas, nos plantearon el tema de vivienda, entonces salimos de ahí, que terminó siendo el menor problema que tenía esa gente era la vivienda. O sea, de todo, que a veces uno dice cómo una persona puede acumular tanto problema en un solo ser, pero bueno, hay Problemas, por ejemplo, como medicamentos, medicación, con salud, salud, transporte, tratamientos de salud por higiene, problemas de higiene y transporte, por ejemplo, problema de transporte, transporte, falta de centros educativos cercanos al de lugar, cercanos al lugar. Hay madres que nos planteaban, que nos decían, bueno, claro, la escuela de tiempo completo, que es una salida para los contextos críticos, sí, más que contiene, porque allí sí. tienen la alimentación y están todo el día y permiten que las madres puedan salir a trabajar, Y con porque también tranquilidad. Ujú, con tranquilidad. Mucha gente dice, bueno, la gente no quiere salir a trabajar, les queda. Pero también hay que tener a alguien que cuide a esos niños, porque claro. no se puede dejar un niño solo, pequeño en una casa. O sea, tienen que tener centros.
Ese que puedan. contexto que es tan crítico, ¿no? Esa expresión tan usada de manida que a mí tampoco me gusta, Sí, contexto sí. crítico. No, no, a veces no decimos nada con decir eso. Ahora, eso que es tan dramático desestimula también a las personas, como tú decís, hay gente que dice, bueno, no quieren trabajar. Bueno, pero ese contexto es muy desestimulante para trabajar, porque está el Pero niño es que es chiquito, la nena, imposible. imposible, no lo puede dejar solo. Esa madre se va cansando, la va horadando esa realidad. De pronto en esos contextos de convivencias complicadas también, donde todo queda lejos, ¿no? Todo queda lejos y además generalmente nosotros decimos que desde la concepción, los que hemos tenido la fortuna de esperar un hijo y desearlo, nos hemos cuidado, nos hemos alimentado de forma correcta para que ese niño tenga la salud que merece, ha Mm. tenido calor, ha tenido, todo eso hace a la inteligencia emocional posterior de los Exacto, niños. a la Entonces, estructura de a personalidad la- después, ¿eh? Ese exacto, sí. entonces son contextos de niños que la mayoría son portadores de plombemia porque se han criado en esos lugares, entonces tienen a lo largo, cuando van creciendo, otras patologías. Entonces, es ¿Hay todo. malnutrición también, Gabriela? En el país sí. Hay nutrición deficiente, Claro, obviamente. claro. No hay no podemos decir en los lugares que hemos visitado, yo no diría que hay hambre, pero sí que hay una política que eso sí estuvo durante 15 años de dar a determinadas personas prestaciones sin enseñar y sin educar. Entonces, eso ahí apunta Melchora. Viste que el último Nosotros, dato del INE, que ahora sí se dan los datos, antes no se daban, en los sí, 15 años precedentes, a vos que no sí. te gusta tanto cargar las tintas, yo acá hay 15 años precedentes que no nos daban los datos que daba la FAO, la OMS, ¿m? La ONU, que Uruguay llegó a tener el 21, casi 22% de inseguridad alimentaria moderada y un 14% de inseguridad alimentaria grave, severa. Y estamos hablando de los años 2015, 2016, 2017, 2018. Y en este año, después de 2 años de pandemia, tenemos 15% de inseguridad alimentaria moderada y un 2,5 de la inseguridad alimentaria severa. Es decir, han mejorado la cifra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está bien? No, está horrible. No está bien. Porque un 15% de la población que tenga inseguridad alimentaria, es decir, que no tiene fácil acceso a los alimentos, que se le complica, no está nada bien, pero ha mejorado mucho la cifra respecto a años anteriores, cuando no había pandemia, cuando se decía que el país estaba bárbaro, cuando se decía que había bajado la pobreza, cuando el Uruguay exportaba muchísimo más que en otros periodos históricos. Todas nuestras commodities se exportaban muchísimo, se cuatriplicaron los volúmenes económicos de exportación. O sea, para hablarlo bien mal, pronto y criollo, el gobierno anterior había ligó, el mundo se abría, los mercados se abrían, y sin embargo los números dieron todo mal, ¿no? Cuando se hizo el balance de los 15 años y la gente dijo, no, no, vamos a emprender por otro lado, y bueno, y ganó este gobierno, esta coalición, no, está todo muy mal en inseguridad, la educación deteriorada, la inseguridad es tremenda, el tema del hambre, la pobreza, una inflación galopante, un déficit fiscal del 5,1%, un desempleo más del 10%. Bueno, nosotros, Quedó un país complicadito, ¿no? sí, nosotros siempre decimos, hay pobreza y pobreza, ¿no? Los que peinamos algunas canas y vivimos algunas Yo no épocas porque me también tiño. que, que no fueron muy fáciles, hay pobreza educativa, hay pobreza de no saber cómo manejarse. Yo siempre recuerdo que mi padre tenía un dicho que decía, cuando no hay pan, buenas son las tortas. Entonces, no se educó a la gente a cómo llegar, esperan que todo se les dé, entonces no se les hizo un acceso fácil a bueno, la educación ni que hablar, Sí, no, viste que no se le que no enseña a termina. nuevas generaciones, no se les enseña a que sean proactivos en la resolución de problemas,
que tienen que nada, ser ellos los que tienen que resolver el tema, exactamente. porque es cada uno de nosotros el que está viviendo esta vida y tiene que ser lo más autosuficiente posible. No, no Bueno, digo yo que siempre seamos digo, totalmente, pero al principio de la pandemia, cuando nosotros entregábamos que la educación daba la alimentación al mediodía y después habíamos implementado como un reparto de meriendas, llevábamos fraccionada la leche en polvo, bueno, la cocoa y eso, y nos preguntaban, bueno, ¿y con qué comemos esto? Entonces, bueno, básicamente era, bueno, te traemos la harina, no sé, te haces unas tortas fritas si no hay pan, porque no era comer con bizcochos. Cuando uno a veces no tiene el dinero o cómo sí, llegar, hay que aprender a sí, atender a la familia y atender ese tipo de cosas que sí. son elementales, pero que a nosotros de repente se nos ocurre porque los pasamos, pero esta ¿Cómo enseña generación, eso, Gabriela, eso que tú decís, cómo eso enseña en esa estructura de personalidad que se va dando, cómo sí, enseña a tener realismo y a tener también la necesaria humildad aceptando la situación que se está viviendo y tener la capacidad resolutiva de decir, mira, con esta harina, con un poco de agua y poco de sal, vamos a hacer unas cuantas tortas fritas, hasta si te claro, gusta le ponemos un poquito de azuquita arriba, azúcar, claro, pero come toda la familia, porque es lo que claro, tenemos ahora, ¿verdad? claro, Hasta había gente en totalmente. otras épocas que ponía la yerba al sol para que se secara de nuevo. Pero es así, porque Uruguay nunca Es le sobró real, es nada. real, es Uruguay real. es un pequeño país, es como un barrio de Buenos Aires, al cual nunca le sobró nada. Ahora, cuando vemos nuevas generaciones que están en el peor momento económico del país, pero están educadas para consumir, tener los celulares de alta gama, tener los championes, decimos los uruguayos viejos, ¿no? Porque ya no se dice Sí. más campeón, pero tener las zapatillas de alta gama, vestir, pero sí tienen la motito de pronto y otras cosas, pero no saben ni cómo hacerse una torta frita. O sea, en verdad son unos tortas fritas ellos, pero no son los culpables. Culpables es esa sociedad que no los cobijó, no los preparó para eso. Ni del sistema Bueno, educativo, ni es del modelo económico de país que no contempló eso. totalmente. Ahí hay una generación importante porque esa generación que arrancó con ese sistema de mantener los pobres útiles, les llamo yo, porque la gente que uno tiene pobre e ignorante es fácil de manejar. Claro. Entonces terminan siendo útiles para ese tipo de sistemas que quieren imponer ideologías Populistas, ¿no? Muy populistas. populistas, lamentablemente. eh, bueno, cuanto más ignorantes sean los votantes, más manejables. Entonces ahí fue donde Cabildo y su instituto Melchora Cuenca Claro. quiso aportar como puerta de entrada y por eso era tan necesaria el espacio de Melchoras para hacer ahora en 2023, cuando empezamos a tirar estas ideas, se ha ofrecido una cantidad de gente a Mm, dar talleres bien. de cocina económica, porque tampoco vamos a hacer repostería para que vayan a ningún programa de televisión, sino decir, bueno, ¿Y con por qué ese no? ¿Y kilo de por qué, y harina, por qué no? ¿Por qué no? pero Ujú. apuntar a eso y apuntar a que Gabriela, para ir cerrando la nota, ¿no? De sí. la evaluación que hicieron en el año, que me digas qué proyectan para el 2023, que ya lo estabas adelantando, y me queda otra pregunta que está en el aire por todo lo que estás diciendo. ¿No será acaso que Melchora Cuenca se tenga que convertir o transformar en un instituto de formación ciudadana? Desde Cabildo Abierto, por supuesto, no un instituto ni adoctrinante ni nada por el estilo, sino de formación ciudadana y tiene que ver con todos estos aspectos que estamos conversando contigo. Sí, sí, por supuesto, es eso un poco lo que se apunta, porque ahí, como siempre lo reiteramos, el instituto no es una agrupación, está a Claro. nivel partido. El día de la inauguración nos acompañaron las tres diputadas que son de perfil totalmente diferente de Mm, Cabildo. mm, Ahí también festejamos que la parte legislativa entendió y que nos apoya y que nos entiende y que nos escucha. Eso ha sido sumamente importante para nosotros. Por supuesto que en el Ejecutivo, por el lado del Ministerio de Salud, que claro. hemos tenido un excelente ministro y la ministra, que es la presidenta del instituto, la ministra Irene Moreira también, hemos trabajado en conjunto.
Y justamente es eso. Claro. Vamos a, la primera charla que vamos a seguir con el ciclo de charlas en el 2023, y la primera charla la va a dar la doctora Grisel Pereira, que es una reciente incorporación al Instituto Melchoras, Ujú. que es una doctora especialista en Derecho de Familia, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, y queremos arrancar el año con esa charla que es la familia, la importancia de la familia y la Las actividades. importancia de los derechos del ser humano para poder desarrollarse en sociedad. Entonces, a partir de ahí va a ir enfocado, y de ahí lanzaremos todos los talleres de capacitación. La contención, básicamente hay mucha gente necesitada de contención y escucha los temas que tocamos en las charlas del año que termina, de suicidio, este, de drogadicción, que es otro tema que da para rato, Sí. pero que es una realidad en territorio. El consumo, ahora lamentablemente ayer vimos la venta con un poco más de potencia en las farmacias de lo que se consume. Y bueno, lo Este, que pasa es que tenemos un Estado como que narcoproductor. involucionamos. Involucionamos un Estado, en vez de ser un Estado de derecho, es un Estado narcoproductor. Pero bueno, eso va a haber que corregirlo. Pero parece que no hay mucha voluntad tampoco en este gobierno, ¿no? Desde el Bueno, Ejecutivo. Pero bueno, ese tema me toca a mí después analizarlo. Gabriela, me parece que sería interesante hacia el 2023, con todo esto que ustedes van a desarrollar, hacer un itinerario de temas y cuenten con el programa, cuenten con nosotros, conmigo, y poder ir dándole difusión con distintos especialistas, tema adicciones, tema familia, por otro lado, tema contención, tema alimentación, es decir, todos los temas que ustedes vayan tratando, el tema la mujer también, y su problemática y su realidad, y poder desde ese itinerario armar un ciclo hacia el 2023 con ustedes, como para tener, ¿no? Digamos, recurrentemente información hacia la población de lo que están haciendo. sí, la idea un poco es esa, es ahora que estamos un poco más asentados con ese espacio, es difundir el calendario, armarlo un Bien. calendario con tiempo, porque además vamos a dar un ciclo de talleres para cultivo de plantas medicinales en los hogares, para las madres, pues, jefas de hogar justamente, que, Mm. se, que es lo que más se requiere cuando se hacen los realojos, que hay que tener una fuente laboral, aunque sea cuando les queda lejos y no pueden llevar a sus hijos, poder hacerlo en su casa. Ujú. Entonces, bueno, por ahí un poco va nuestro rumbo y la Bien. aspiración de seguir tanto con el asesoramiento y con estos talleres, por supuesto, profundizar y seguir con las charlas que Sí, sí. Cabildo y los proyectos que Cabildo está llevando adelante, y que algunos prosperan y otros quedan ahí en algún cajoncito, pero esperemos que en el 2023 Mm. Sí, se todo cuesta, concreten. pero claro, sí, todo hay que seguir, hay que negociarlo, perseverar. Ahora Hay que insistir. me doy cuenta de que ustedes se pueden transformar en un monitor de la realidad y que van a tener insumos muy importantes, es decir, con Sí. sus estudios para los legisladores. Va a ser Tenemos un como un insumo, ¿no? observatorio clarísimo y Claro, real claro. en tiempo En real tiempo de real. la problemática. Muchas gracias, Totalmente. Gabriela. Bueno, A cuenten con ti, nosotros. Y feliz gracias, Navidad feliz para ti, año. para tu familia y para todos ahí. Gracias, gracias. Gabriela Rodríguez conversando con nosotros, integrante del Instituto Melchora Cuenca, un instituto, bueno, ustedes ya habrán escuchado, que se está dedicando prácticamente a hacer un observatorio de la realidad uruguaya y contemplar distintos aspectos de esa realidad dentro de Cabildo Abierto, pero un instituto evidentemente social y técnico. No es un instituto, digamos, de adoctrinamiento, sino que es un instituto a modo de un observador, con sus técnicos, sus profesionales, para aportar. Sería interesante que pasara en todos los partidos políticos, ¿no? Esto, que existan estos observatorios que luego vuelquen esos insumos en tiempo real a sus propios legisladores y que, bueno, vean qué realidad está teniendo el país, como también a los ministros, por ejemplo. Gracias, Gabriela. Nos A reencontramos en el ustedes. 2023. Vamos a Nos una vemos pausa, entonces. Damián, y vamos a conversar luego con el doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado. Quédate ahí.